Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El destino ha unido nuevamente a Demet Özdemir y Can Yaman en la mágica noche de Cannes? El Festival de Cine de Cannes siempre ha sido el epicentro del glamour, el arte y, por supuesto, de los romances más sonados del mundo del espectáculo. Pero este año, la alfombra roja no solo brilló por los diamantes y los vestidos de alta costura, sino por una tensión eléctrica que se sentía en el aire, una tensión que llevaba dos nombres propios, Demet Özdemir y Can Yaman. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando el sol se ponía sobre la Riviera Francesa y los barcos de lujo comenzaban a encender sus luces en el horizonte. La llegada de Demet Özdemir fue, sin duda, el evento del día. Al bajar de su limusina negra, el silencio se apoderó por un segundo de la entrada del Hotel Martínez, para luego romperse con el estruendo de los flashes. Ella lucía espectacular, con una confianza que solo tienen las grandes estrellas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, a pocos metros de distancia, en una terraza privada que daba justo a la entrada principal, una figura masculina observaba la escena con una atención inusual. Sí, mis queridos amigos, esa figura no era otra que Can Yaman. Según nuestros informantes, que se encontraban estratégicamente ubicados en el vestíbulo, Can no tenía previsto estar en ese lugar a esa hora exacta. ¿Fue coincidencia? En el mundo de estas dos estrellas, las coincidencias rara vez existen. La noche avanzaba y la gala principal estaba por comenzar. Los rumores empezaron a correr como la pólvora entre los periodistas acreditados. Se decía que los organizadores habían tenido mucho cuidado de sentarlos en mesas separadas, casi en extremos opuestos del salón, para evitar cualquier tipo de incomodidad. Pero el destino, que a veces parece escribir sus propios guiones de telenovela, tenía otros planes. Durante el cóctel previo a la cena, Demet estaba rodeada de fotógrafos, sonriendo y respondiendo preguntas sobre sus proyectos futuros. En un momento, un reportero atrevido le preguntó sobre la presencia de Can en el festival. Demet, con esa elegancia que la caracteriza, no esquivó la mirada, pero su respuesta dejó a todos pensando. Ella dijo, Cannes es un lugar de magia y cine. Aquí, las historias del pasado a veces se convierten en las películas del presente. No me preocupa quién esté aquí, solo me importa disfrutar de mi momento. Estas palabras, aunque diplomáticas, escondían un brillo particular en sus ojos. ¿A qué historias del pasado se refería? Mientras tanto, Can Yaman se encontraba en el otro lado del salón, conversando animadamente con productores internacionales. Pero, según testigos presenciales, su mirada buscaba constantemente algo, o a alguien, entre la multitud. El momento cumbre de la noche, el que todos comentan hoy en los pasillos del festival, ocurrió cuando ambos decidieron salir a tomar aire fresco a la terraza principal al mismo tiempo. Fue como si un imán invisible los atrajera. No había cámaras oficiales allí, pero los ojos curiosos de los asistentes no perdieron detalle. Se dice que cuando se vieron, el tiempo se detuvo. No hubo saludos formales, ni apretones de manos fríos. Hubo una pausa, una respiración contenida. Can fue el primero en romper el hielo. Se acercó a ella con paso firme pero suave. Según una fuente cercana que pudo escuchar parte de la conversación, Can le dijo en voz baja, parece que no importa cuán grande sea el mundo, o cuán lejos viajemos, siempre terminamos en el mismo punto, Demet. Ella, lejos de alejarse, mantuvo la posición y le respondió con una sonrisa melancólica, quizás el mundo es pequeño, Can, o quizás nosotros somos los que no dejamos de buscar ese punto de encuentro. Increíble. ¿Pueden creer estas palabras? Son diálogos dignos de la mejor escena romántica. La conversación duró apenas unos minutos, pero para los que observaban, pareció una eternidad. No hubo gritos, ni discusiones, solo una charla intensa, cargada de una energía que casi se podía tocar. Se notaba que había muchas cosas no dichas entre ellos, muchos capítulos de su historia que quedaron en suspenso y que esta noche en Cannes amenazaban con reabrirse.
En un momento dado, Can hizo un gesto como si quisiera tomarle la mano, pero se detuvo en el último segundo. Consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser malinterpretado por la prensa que acechaba detrás de los cristales. Demet, por su parte, parecía luchar entre la razón y el corazón. Su lenguaje corporal era defensivo al principio, cruzando los brazos, pero poco a poco se fue relajando ante la presencia de él. Es evidente que la química que una vez los unió en la pantalla y en la vida real sigue intacta, latente, esperando solo una chispa para volver a encenderse. Después de ese encuentro en la terraza, ambos regresaron a la fiesta por separado. Pero algo había cambiado. Demet ya no sonreía solo para las cámaras, tenía una expresión pensativa, casi distraída. Can, por otro lado, se retiró de la fiesta mucho antes de lo esperado, dejando a todos con la incógnita de su paradero. ¿Acaso quedaron de verse en un lugar más privado? ¿O fue esa despedida en la terraza el cierre definitivo que ambos necesitaban? Lo cierto es que la prensa francesa ya titula este encuentro como el renacer del amor turco en la Riviera. Y no es para menos. Ver a dos personas que compartieron tanto, reencontrarse en un escenario tan romántico y solemne, nos hace soñar a todos. Lo más interesante de todo esto es la reacción de los fans en las redes sociales. Desde el momento en que salieron las primeras fotos borrosas de ellos en la terraza, Twitter e Instagram han colapsado. Todos analizan cada gesto, cada mirada. Hay quienes dicen que Demet llevaba un colgante que Can le regaló hace años, aunque esto no ha sido confirmado, añade un toque de misterio y nostalgia a la velada. Otros aseguran que Can eligió su smoking pensando en combinar con el vestido de ella. Las teorías son infinitas, pero la realidad es una sola. Demet y Can han vuelto a cruzar sus caminos y el resultado ha sido una explosión de emociones que nadie esperaba. Al finalizar la noche, cuando Demet abandonaba el lugar, un último periodista logró acercarse a su coche y le preguntó directamente si había posibilidad de una reconciliación. Ella, ya dentro del vehículo, bajó la ventanilla y dijo una frase que resonará por mucho tiempo: la vida es un guión que se escribe día a día, y esta noche, hemos escrito una página muy interesante. Buenas noches. Con esa declaración enigmática, nos dejó a todos con el corazón en la boca. ¿Qué significa esa página interesante? ¿Es el comienzo de un nuevo capítulo o el epílogo final? Lo que está claro es que Cannes ha sido testigo de algo más que cine esta noche. Ha sido testigo de la fuerza del destino. Dos personas que intentaron seguir caminos separados, que construyeron carreras exitosas por su cuenta, pero que, al final del día, la vida insiste en poner frente a frente. Nosotros, como espectadores de esta hermosa y complicada historia, solo podemos esperar y ver qué sucede en los próximos días. ¿Habrá más encuentros secretos en la costa francesa? ¿Veremos alguna foto oficial de ellos juntos? La incertidumbre es máxima y la emoción también. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que las palabras de Can en la terraza significan que todavía está enamorado de Demet? ¿O piensan que Demet ya ha pasado página y esto fue solo un encuentro cordial? ¿Qué opinan sobre la frase final de Demet sobre escribir una nueva página? Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios, porque sé que ustedes no se pierden ningún detalle. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama romántico en Cannes y darle un gran like a este video si quieren más noticias sobre Demet y Can. Hasta la próxima.